10:36 seguimos en Radio Vitoria y como a cada lunes abrimos un espacio en nuestro programa para conocer la actividad del Servicio Municipal de Participación Ciudadana. Merche Guillén, ¿qué tal, Egunon? Egunon, te propongo, Alejandra, que viajemos atrás en el tiempo unos cuantos siglos. Pues me apetece muchísimo, además, porque sé con quién vamos a hacer el viaje y eso es éxito seguro. Sí, desde luego que sí. Bueno, de momento vamos a presentar a Itziar Amestoy, técnica de Participación Ciudadana. Egunon, Itziar. Egunon. ¿Qué tal? Nos acompañas, ¿no?, en el viaje así atrás en el tiempo. Sí, Digo, con ganas venga, además. Vamos a hablar sobre una nueva charla organizada desde la Escuela Abierta de la Ciudadanía para el próximo miércoles 29 de noviembre en Montehermoso, y que nos lleva a ¿qué época, Alejandra? Hasta la Edad Media, Itziar, ¿no? Es hasta donde nos vamos a ir. Queremos ver un poco cómo es la participación ciudadana en la Vitoria medieval. Vecindades, concejos y cofradías. Este es el título de la charla y queremos conocer un poco de las experiencias históricas para ver qué podemos aprender. No sé nosotras tres qué tal andaríamos en la Edad Media. Menos mal que tenemos por aquí a un guía bastante... No me lo imagino, pero bueno, es una época de la vida fascinante. Yo creo Ismael García Gómez, arqueólogo, doctor en Historia Medieval por la Universidad del País Vasco y bueno, pues uno de nuestros mejores colaboradores de todos los tiempos. Con Ismael no nos perdemos. Gracias. ¿Qué tal estás, Isma? ¿Tiempo sin Bien, vernos? muy bien. Encantado de traeros este tema de la participación que, bueno, pues eso, nos vamos a trasladar unos cuantos siglos, pero creo que a la gente le va a resultar interesante, obviamente por todo lo que tiene de la participación, pero por lo que tiene también un poco conocer como Vitoria en aquella época. ¿Y cómo te planteas? Porque es un campo muy amplio el que vas a abordar. Bueno, en realidad no es tan complejo porque en el caso de Vitoria tenemos ahí una serie, digamos, hay un organigrama organizativo que es el que había en la época, que estaba por un lado el concejo, que sería hoy nuestro ayuntamiento. Luego había una figura muy interesante que eran las vecindades. Nuestro casco viejo estaba dividido en pequeños segmentos, todas las calles, y cada una de esas calles era una vecindad, era una comunidad de vecinos que tenía su propio gobierno, parecido al de una comunidad de vecinos actual, solo que con bastantes más poderes, ¿no? Estas comunidades de vecinos, estas vecindades, tenían un representante que era el procurador general, que era su representante en el concejo y el que defendía un poco su... De hecho, ahora muchas veces hablamos en la Cuchi, en la primera vecindad. Exacto. ¿no? Esa es. Se sigue manteniendo esa terminología, ¿es Sí, verdad? la terminología se sigue manteniendo porque las vecindades en realidad no desaparecieron hasta los años 60 del siglo pasado. Se siguieron conservando, sobre todo últimamente para temas más festivos, porque eran muy celebradas las fiestas de cada una de las vecindades. Vitoria se pasaba, fíjate, eran 28 vecindades. Entonces, imagínate, pues cada una con su fiesta, con su semana correspondiente, pues es que se pasaban el año... ¿no? Claro. Y desde el momento actual en el que estamos, ¿qué crees que podríamos aprender de ese momento de la historia? Bueno, dejando por un lado, para empezar, que es la Edad Media, no vamos a mitificar, ¿eh? Yo os estoy mirando a vosotras tres, una cosa que sucedería en aquella participación es que vosotras no podréis estar. Ya. ¿Ves? Empezando por ahí. Empezaríamos por ahí, así que esto igual... Desmitificar, con esto desmitificar. Igual desaprender, pero a partir de ahí, lo que sí que se observa cuando lees los documentos es, vamos a decir, una participación más directa en decisiones muy importantes que tienen que ver con el día a día del ayuntamiento. Es decir, mientras que hoy día, a ver, desconozco cómo funciona exactamente el organigrama actualmente, pero la posibilidad que tienen de participar las asociaciones de vecinos actuales no es ni de lejos la que tenían o el poder que tenían aquellas vecindades de aquella época. Hay más filtros en la actualidad, igual. Muchísimos más. Y aparte que las atribuciones de las propias vecindades, las vecindades tenían sus verdaderos gobiernos. Es decir, tenían una sala en cada una de las vecindades donde se reunían, tenían dos presidentes, los mayorales que se llamaban, y estos eran los que hablaban con el procurador, y el procurador era como una especie de defensor del vecino, vamos a llamarlo. No sé si existe esa figura en la actualidad. Porque una especie la síndica en este caso. Exactamente, no, es el heredero. Es que la síndica actual es el cargo, digamos, heredero de este antiguo procurador general. Y para que os hagáis idea, pues las reuniones en aquella época, tanto en las vecindades como a nivel de concejo, pues eran muy asamblearias, ¿eh? Es verdad que esto, y lo comentaremos el próximo día en la charla, no es lo mismo al principio de la Edad Media en Vitoria, cuando le concedieron el fuero en torno al año 1181, en que Vitoria tenía escasamente 1.000, 2.000 habitantes, donde realmente cuando se reunía el concejo, se reunían los que gobernaban, pero aquello era una asamblea que se celebraba en la iglesia de San Miguel. Eso poco a poco va evolucionando y, digamos, la gente con más poder
va copando los lugares de los puestos de decisión y poco a poco expulsando, digamos, a los vecinos más del común a esas otras instituciones que son las vecindades, que siguieron teniendo mucha representatividad, pero no fue lo que fue al principio, ¿no? Eso sí que se ha exportado hasta el siglo XXI. Ya, ¿no? claro, hay muchas cosas que se puede leer, o sea, decir, la Edad Media es uno de esos espacios que te permite, es tan distinto a lo nuestro, ¿verdad?, que te permite hacer tan lecturas como que en ciertos sentidos hay como mucha más libertad, y en otros ciertos sentidos, ya digo, no hay que mitificar, era otro mundo, otra vida con... Oye, las calles gremiales, todos los oficios, ¿eso cómo influía en todo ese devenir de acontecimientos? Muy buena pregunta, porque dentro de estas vecindades los gremios tenían mucho peso. O sea, tenía mucho peso. Los vecinos que tenían que eran artesanos, no eran campesinos o tal, tenían especial peso a la hora de copar los cargos importantes dentro de cada vecindad, esos mayorales que comentaba. Porque al principio, digamos, había una especie de... el gobierno era rotativo dentro de estas vecindades. Todos los vecinos tenían que acabar gobernando. Pero va pasando el tiempo y eso se van estableciendo sistemas lectivos que lo que van haciendo es que, sin querer, todo aparentemente es, entre comillas, siempre muy democrático, porque hay elecciones, pero en el fondo los que se presentan siempre son los mismos, el voto siempre está un poco, entre comillas, comprado, y esto se rastrea muy bien en los documentos, sobre todo en los pleitos de las chancillerías y los juicios. Cuando la gente estaba enfrentada, ahí ves las costuras de todo el sistema. ¿Y cómo ha sido este proceso de irse como centralizando y profesionalizando, ¿no? El poder parece que de una cosa más asamblearia, abierta que nombrabas, se va centralizando, se va jerarquizando. ¿Cómo se va dando este proceso? ¿Hasta la actualidad? O... Desde ese momento más medieval hasta la actualidad, sí. A lo largo de la Edad Media, digamos, hay como tres momentos en Vitoria. El principio completamente asambleario, luego hay un sistema mixto, allá por el siglo XIV se instala un sistema mixto en que el concejo, en el que están unos cuantos poderosos, siguen manteniendo un órgano consultivo, que es la asamblea de los vecinos, y digamos, entre esas dos entidades hacen el gobierno de Vitoria. Ya para el final de la Edad Media, por poner época de los Reyes Católicos, ya el gobierno lo han asumido las élites locales, que son gente en general, algunos son artesanos, pero la gran mayoría son gente de la nobleza, son los grandes apellidos, los Ayala, los Mendoza, todos estos, ¿no? Y entonces, claro, ya si nos vamos ya a época moderna, este sistema, esta oligarquía se perpetúa, pero se perpetúa hasta un punto que, llegando al siglo XIX, de la época de las guerras carlistas, que es un poco cuando cambia todo y tal, puedes hacer un rastreo de las mismas familias y los mismos apellidos en el poder sistemáticamente durante prácticamente 3 siglos. Bueno, sigue habiendo apellidos que vienen de muy atrás, que siguen siendo predominantes en la ciudad. A veces dan ganas. A veces dan ganas de coger los apellidos actuales y decir, ya sabes que los historiadores somos un poco como tirando del sedal, ¿no? Entonces tú tiras de la actualidad, vas siguiendo la pista de un apellido, y es que estoy convencido de que algunos incluso tengo las pruebas, tengo los nombres, tengo los apellidos, algunos tengo las pruebas materiales y de archivo, que esencialmente son la misma familia, no las mismas personas y seguramente tampoco la misma forma de comportarse, pero en esencia han pasado casi 7 siglos y algunos, pues, en fin. Bueno, en definitiva, Ismael, ¿qué elementos crees que podríamos exportar hasta nuestros días de ese viaje a la Edad Media? Pues yo creo sobre todo quedándonos con esta participación más de los primeros tiempos y un poco el espíritu de esas vecindades, una participación real más directa. Es decir, antes hablabas de filtros, que la organización no esté tan jerarquizada y haya tantos escalones que subir para que la opinión de alguien o el pensar de alguien llegue al alcalde o al ayuntamiento. Claro. Y que haya órganos que permitan, pues sí, ¿por qué no?, puentear un poco el sistema, y que la opinión de la gente de la calle efectivamente llegue. Porque cuando nos llega hoy día, estaba pensando ahora en la pelea que tienen ahí con lo de Olarizu y todo este tema, que solo nos enteramos de que los vecinos existen cuando hay que protestar, ¿no? Es porque realmente parece que alguien se siente como muy arrinconado y en un momento dado se pone la cresta y empieza a protestar, ¿no? Yo creo que eso se puede evitar llegar a ese momento. Y para eso los sistemas de participación tienen que ser efectivos. En la Edad Media eran bastante efectivos, tampoco vamos a mitificar, pero yo creo que eran bastante efectivos, y yo creo que ahí
podríamos aprender. Bueno, ahora tenemos una participación ciudadana fantástica en Vitoria-Gasteiz. Itziar, recuérdanos esta charla, este viaje en el tiempo al medievo, donde vamos a rastrear con Ismael los cambios que se produjeron en la forma de gobernar nuestra ciudad, lo que quedó, lo que queda. Y veremos a ver el futuro, eso no lo sabemos todavía. Ismael, ¿cuándo va a ser esta charla y dónde? Esta charla va a ser el 29 de noviembre, miércoles, el miércoles que viene, a las 6:30 en Montermoso. Se marca dentro de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, en la que aprendemos de cosas actuales y de cosas históricas. Siempre súper interesante. Cualquier persona se puede acercar, ¿no? Mercillo, ¿podemos acercarnos? Sí, hay que inscribirse a través de la web municipal para poder un poco organizar el aforo, y la charla es gratuita, pero previa inscripción. O sea, que entramos en la página web del Ayuntamiento. Exactamente. Y accedemos a esta inscripción. Ismael García Gómez, muchísimas gracias, arqueólogo, doctor en Historia Medieval. Como siempre. Por la UPV, que te esperamos más veces aquí. Oye, yo cuando queráis. Sabemos la de cosas que nos ha contado en poco tiempo. En poco tiempo. Qué capacidad de comunicación. Impresionante, Ismael. Todos los archivos que estudia Ismael los tiene aquí metidos. Sí, de verdad que sí. Que bien los cuenta después. Bueno, un placer, Isma, que tengas buen día. Gracias, Itziar. Merche, también a ti en un ratito nos vamos a escuchar. 10:47.